Hoy hay que acabar sí o sí. Ya tenemos aquí la fiesta de Navidad encima, como habéis visto, y tenemos que terminarnos. Vamos a empezar con una oración y a ver lo que da de sí hoy y a ver dónde lo dejamos. Pero más o menos las bases yo creo que a estas alturas ya las tenemos más bien puestas, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor, gracias porque una vez más nos reunimos en torno a tu palabra, sabiendo que tú nos presides y tú nos ayudas a crecer en tus palabras, Señor, en los propósitos que tienes para nosotros, individualmente y como cuerpo. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes ahora a podernos centrar y poder estar atentos a lo que tú tienes que mostrarnos, Señor, y nos ayudes a tomar decisiones que te agraden. Te pedimos, Señor, que bendigas esta iglesia y que nos ayudes a cada uno, Señor, a ocupar nuestro lugar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada ya nos quedamos en el capítulo... ¿Qué capítulo era? Ya no me acuerdo. 46. ¿46? O 47. No, 47. Básicamente, bueno, ya sabéis que vamos un poco ya más deprisa. 47 lo hicimos muy de pasada, pero bueno, más o menos lo mencionamos. Entonces ahora lo que vamos es a arrancar en el 48 y deberíamos de acabar en el 50, que es donde termina el libro de Génesis. Lo último que vimos es cómo Jacob es presentado delante de Faraón por medio de José, también su familia, y ahora ya van a pasar 17 años en Egipto y entonces después ya de este periodo Jacob va a fallecer. Esto se nos va a narrar al final, en los últimos capítulos. Antes de fallecer, pues él ya va haciendo una especie de testamento, ¿no? Va a preparar a sus hijos, les va a dar un mensaje profético. Dentro de esa profecía que les va a dar hay bendición y siempre está recogida en el trasfondo de todo esto la promesa que nosotros venimos desarrollando en todo nuestro estudio. Siempre va a haber referencias a la promesa. Entonces nos dice la Biblia ya en el versículo 1 del capítulo 48 que sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y aquí ya se nos va preparando la despedida de Jacob, con todo su avatar que se nos ha narrado de su vida. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé.
También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Luego ya empieza el capítulo 49, que es ya al resto de los hijos, incluyendo al propio José de nuevo, pero este capítulo 48 es una especie de antesala y un desarrollo de la profecía que luego va a dar Jacob a todos sus hijos en general. La porción que acabamos de leer del capítulo 48, yo os invito a dividirla en dos partes para centrarla. La primera iría del versículo 1 al versículo 4. Es una especie de evaluación que hace Jacob, en la que ya se nos está preparando su partida, se nos recuerda ya o refuerza la idea de que él está enfermo, vamos, que se nos está preparando para lo que va a venir ya, hasta el capítulo 50. Pues en esta porción lo que hace es evaluar y también se extiende hacia el futuro, pero en base a la promesa. Por eso en los versículos 3 y 4 se nos vuelve otra vez a reproducir la idea fundamental de la promesa. Y eso viene reforzado con la idea de el Dios omnipotente que se me apareció en la tierra de Canaán, en Luz, la ciudad, me dijo que te haré crecer, te multiplicaré, y empiezan a venirnos palabras que tienen muchas resonancias a la promesa. Entonces quiere decir que hasta el momento de su muerte Jacob siempre tiene presente, allá donde esté, la importancia de la promesa recibida de parte de Dios y el interés que él tiene en transmitirla a su descendencia, que es la receptora de esta promesa, ¿no? Entonces, en esta parte digamos que se prepara, y a partir del versículo 5 en adelante viene ya la profecía propiamente dicha que recoge la bendición. Entonces, dentro de esta porción del capítulo 48 en concreto se nos centra en la adopción que Jacob va a proyectar sobre los hijos de José. José es su hijo. Los hijos de José son sus nietos, no sus hijos, pero los adopta como si fueran hijos suyos. Y de hecho en la Biblia, a partir de entonces, se nos va a hablar de Efraín y de Manasés en equiparación al resto de los hijos de Jacob. Es una adopción que a mí me recuerda mucho a la adopción de los gentiles. Estos han nacido en tierra de gentiles, en Egipto, son pueblo de Dios, han sido incorporados en la propia familia en primera línea de los hijos de Jacob. Sobre todo, por lo menos a mí personalmente, a partir de ahora, hasta el capítulo 50, lo que va a ser Israel, Jacob, Israel, Jacob, ya sabéis que se va alternando, pero cada vez va pesando más el nombre de Israel, nos va a recordar mucho con las resonancias que nos da a la idea de Israel como el depositario de las promesas antiguas, de la promesa en singular, de nuestra promesa, como el que nos proyecta hacia, es decir, nos va a recordar mucho la antigua dispensación. Por eso es muy pertinente que se nos recuerde ya aquí, o se nos señale, como os he dicho antes, que Israel ya está aquí enfermo, que ya está cumpliendo, llevando a cabo el final de su misión, y ahora la gran preocupación de Jacob es proyectar hacia adelante, hacia el futuro. Es lo que hace el Antiguo Testamento, realmente. Y José, sobre todo eso lo vamos a ver muy destacado ya en el capítulo 50, pues nos va a recordar mucho la proyección hacia el Nuevo Testamento. Realmente José ya hemos dicho que es tipo de nuestro Señor Jesucristo en todo nuestro estudio, y esto no nos viene de nuevo, ¿no? Lo que pasa es que esto a partir de ahora se ve de una manera mucho más clara. Por eso aquí se nos habla de esfuerzo de Israel, que está enfermo, se reincorpora, adopta a Manasés y a Efraín y Manasés. Manasés es el mayor, sin embargo, una vez más hay una inversión en los planes, digamos, que se podrían proyectar humanos, y Dios es soberano y vuelve a trastocar nuestros planes y vuelve a coger el menor. Hay muchos casos a estas alturas, y en la Biblia aún más adelante van a haber muchos casos más, de cómo hijos menores van a ser colocados en el lugar del mayor. El propio Rubén va a perder su posición de primogenitura. Eso se va a ver en el capítulo siguiente, cuando proyecte la profecía hacia los 12 hijos, Jacob. El propio, yo qué sé, si pensamos en el propio rey David, nos vamos más para adelante, el propio rey David no era el primogénito, era precisamente el menor de Isaí,
es que hay muchos casos, ¿no? Entonces ahora mismo pues no vamos a Abel sobre Caín, tenemos a Sem sobre Jafet, de los hijos de Noé, tenemos al propio Abraham, que no era el mayor, sin embargo es el que va a escoger Dios. Hay muchos casos, ya en el propio libro de Génesis, ¿no? Bueno, pues aquí lo vemos una vez más, como es un acto de intervención soberana divina en la que el hombre no tiene nada que aportar. Y de hecho, esta bendición que va a recibir Efraín, la única base que tiene, el único mérito que tiene Efraín es el hecho de haber sido depositario de la gracia de Dios y entrar en sus planes. Pero Efraín no ha hecho más méritos que Manasés, ni mucho menos. Los dos van a ser beneficiarios, pero Dios usa a cada uno como Él decide. Bueno, pues aquí tenemos a Israel que ha hecho esta evaluación. Efraín y Manasés son dos, que nos habla la guía del testimonio. Son dos que vienen de manera inesperada y van a ser incorporados, digamos, de una manera nueva. Acordaos que todas estas resonancias nos proyectan hacia adelante, hacia una esperanza que se nos va a manifestar de una manera clara con el Nuevo Testamento. Y de hecho va a ser contrastado Efraín y Manasés por el propio Israel con sus primogénitos, digamos, carnales, que son Rubén y Simeón. Y aquí, en el versículo 5, están destacados. Se van a poner prácticamente a la par. Entonces, Efraín y Manasés, estos inesperados, van a ser puestos a la par, incluso superados, porque van a recibir doble porción, van a ocupar el lugar de los antiguos, que son Rubén y Simeón, que nos proyectan hacia el Antiguo Testamento, ¿no? En un sentido. Por eso ahora se detiene la Biblia en analizar este episodio antes de abordar la profecía hacia los 12 hijos de Israel propiamente dichos. Aquí hay una explicación que luego históricamente también se nos va a desarrollar en los siguientes libros de la Biblia, con lo que ocurrió con las tribus de Efraín y Manasés, y fundamentalmente la de Efraín, que ya sabéis que cuando pasó el tiempo Efraín vino a ser sinónimo de Israel. Iba a englobar las 10 tribus del norte, y a veces la Biblia nos va a hablar de Efraín, pero hablando de las 10 tribus, es decir, como que englobando al Israel, ¿no? Del norte, en este caso. Ahí que abajo quedó Judá. Bien, del versículo 5 en adelante hay una referencia curiosa a Raquel, en la que Israel recuerda amargamente cómo ella falleció al dar a luz a Benjamín precisamente en Efrata, ahí en Belén. Y esto también es interesante para nosotros porque nos habla de lo que era Raquel para Israel. Lo único que queda de Raquel es su hijo José y su hijo Benjamín, y ahora está tomando una parte de Raquel a través de José, qué interesante, a través de José, que son esta descendencia adoptada. Estoy usando énfasis en estas palabras porque me interesa que vosotros mismos despertéis estas concepciones que son muy propias del Nuevo Testamento. Esta adopción propia de esta descendencia de Raquel. Raquel, cuando muere, parece que es el final, y sin embargo muere en un sitio muy significativo, que es en Belén. En Belén hay aparentemente un final, y sin embargo para Dios no hay un final, porque luego sabemos que el Mesías va a venir precisamente de esa ciudad, donde va a nacer, en Belén. Él no va a nacer en Jerusalén ni en ningún otro sitio, sino en Belén. Entonces aquí hay un atisbo también de una proyección de esperanza, que es el sabor con el que nos va a dejar el libro de Génesis. Cuando termine con la muerte de José, con la muerte de Jacob y luego la muerte de José, el sabor que nos va a dejar, cuando lo analizamos bien analizado, va a ser un sabor de proyección hacia la esperanza, hacia el futuro. Es muy pertinente que termine así el libro de Génesis. Y de hecho el libro del Éxodo es una continuación del libro de Génesis. La división es un poco arbitraria, podríamos decir incluso, porque en el original, en el hebreo, el libro del Éxodo empieza con una palabra que la Reina Valera Nuestra y muchas versiones no han traducido, y es la conjunción y. Y estas son las generaciones. Ese y lo que dice es que hay algo que viene de atrás, y ese algo es el libro de Génesis, es decir, hay una unión. No se termina con la muerte en plan difunto, en el capítulo 50 del libro de Génesis, porque esas muertes, que además vamos a tratar de por lo menos apuntarlas en la clase de hoy, vais a ver cómo nos proyectan directamente hacia adelante. Y es ahí que el libro del Éxodo no van a hacer sino coger el testigo y va a continuar. Entonces nosotros, aunque nuestro módulo va a acabar con 2 entierros, realmente no termina así, ¿no? Eso es importante señalarlo. Belén nos recuerda precisamente esta misma idea. De Belén vendría la esperanza, el Mesías, aquel que iba a dar cumplimiento a la promesa que Abraham recibió. Y antes de Abraham incluso
el Señor transmitió a nuestros padres, a Adán y a Eva. Entonces, en un sentido también podemos ver como aquí parece como que Israel está dando en heredad ya, adelantándose al resto de los hijos, esta porción del territorio que está en el corazón de la tierra prometida, en el centro de Israel, se la está dando ya precisamente a los descendientes, a los hijos de José, que ahora van a ser hijos del propio Israel, de Jacob. Y ahora, fijaos que en el versículo 8 hay un énfasis muy especial en la capacidad de visión que tiene Israel. Y se nos habla de sus ojos naturales. Y esos ojos, nos dicen las escrituras, que agravados por la enfermedad están muy estropeados. De hecho, no pueden ni reconocer ya a sus nietos, ¿no? ¿Quiénes son estos? Versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Sin embargo, el versículo 11 nos habla de otra capacidad de ver, que no tienen estos ojos naturales. Y dice el propio Israel a José, le dice: no pensaba yo ver, otra vez el verbo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Esto es interesante porque nos está hablando de dos aspectos. El primero es la idea de una capacidad de ver que está siendo degenerativa, que está yendo a menos, que es la capacidad natural de Israel. Es nuestra capacidad natural, que va a menos. Sin embargo, en contraposición hay una capacidad de ver que es espiritual, que es capaz de discernir y ver más allá de lo aparente, de lo circunstancial, de lo presente. Son los ojos que Dios da y que le van a capacitar al propio Israel a profetizar, que es de lo que va ahora precisamente el capítulo 48 y el 49, antes de su partida. Entonces, esta capacidad de ver le proyecta para ver, en primer lugar, la promesa que ya se está realizando, está viéndole a José resucitado en un sentido figurado, y la descendencia de José, que es la proyección de la promesa que Dios ha dado, que Dios ya está empezando a cumplir. Y Jacob, antes de morir, ya está empezando a ver la multiplicación de su familia, de su descendencia. No ve algunos aspectos de la promesa, pero hay otros que sí claramente los está viendo, y que no los esperaba ver. Esos no los está viendo, bueno, en un sentido los está viendo con estos ojos, los ojos naturales, pero que van a menos, que precisamente cada vez lo tiene más difícil para ver así. Pero esa otra capacidad de ver sí que le está proyectando para ver que Dios es fiel y está cumpliendo ya. Es un Dios fiel y poderoso para cumplir. Y por otro aspecto, por otro ángulo, ser capaz de tener la autoridad suficiente como para profetizar y para cambiar los planes que sus propias emociones le están dictando. Y esto se va a ver en el trueque que va a hacer con Manasés y Efraín. Por eso, en este capítulo, que José se nos muestra quizá más humano que en ningún otro capítulo, que nos muestra el aspecto más natural de José, más identificativo con nosotros, ¿no? En el que José ama a sus hijos, pero también es heredero de una corriente, de una costumbre, de una cultura, ¿no? Y entonces el mayor siempre tiene que tener doble porción o privilegios en la heredad. Entonces, el interés de José es que sea Manasés, que es su hijo mayor, y que reciba la porción. Israel, que ama mucho a José, debería de también ser un poco esclavo, entre comillas, de esta emoción y no ser capaz de negar nada a José. Y sin embargo va a tener la capacidad de negarse a sus propias emociones y a las emociones de José, a quien ama mucho, porque va a trastocar esos planes. ¿Por qué? Porque está guiándose por la revelación que está recibiendo de parte de Dios, no por su propia percepción humana de las cosas. Y esto también es muy interesante. Estos ojos son capaces de transformar a Jacob en todo sentido, a Israel. Entonces, aquí hay una cierta lucha entre José y Jacob, entre José y Jacob, Israel, pero al final se impone la revelación dada por Dios, no lo que a nosotros nos parecería que sería lo correcto. Y hay una autoridad que está en base a lo que, bueno, las propias palabras de Israel le delatan, ¿eh? En el versículo 15 y 16 hay una triple referencia a Dios, ¿eh? La primera referencia es el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, una referencia al Dios eterno, al Dios creador, al Dios soberano que mis padres han conocido y que yo he conocido. Esa es una referencia, podemos decir, al Dios Padre. Hay otra referencia al Dios que me mantiene desde que... Yo estoy en el versículo 15 todavía, ¿eh? Al Dios que me mantiene, subrayamos ese verbo, mantener,
desde que yo soy hasta este día, es el Dios que sustenta. Podríamos ver ahí un Dios que es pastor, que provee, es un Dios que, este es el segundo aspecto que nosotros conocemos, el Dios Hijo, el Dios pastor, el gran pastor. Y en la tercera referencia que se cambia el Elohim por el ángel evidentemente no es una criatura creada porque se pone en igualdad de plano con el Dios creador, con el Elohim, ¿no? Entonces, el ángel que me liberta es una apelación también típica de Dios y se refiere al que liberta de todo mal, bendiga. Ahora hay muchas referencias a se ha perpetuado el nombre, palabras claves, ¿no? En esta tercera referencia al ángel, que es también Dios, es el Dios Trino que se nos está mostrando en estos dos versículos, y estas palabras clave son, pues como os he dicho, bendición, permanencia, nombre, permanencia del nombre, descendencia, tierra, otra vez resonancias a la promesa, pero son palabras todas ellas clave en el Antiguo Testamento para entender cómo apuntan todas ellas y nos ayudan a explicar mejor las que vendrán como manifestación de vida eterna en el Nuevo Testamento, porque todas ellas apuntan, construyen, nos explican mejor lo que es la vida eterna y que nos viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dais cuenta cómo continuamente la Biblia desde el principio nos está preparando, ¿no? Toda esta historia que estamos viendo, esta larga historia en el libro de Génesis de la familia de Jacob, nos están dando base, cimientos, para entender precisamente cómo Dios va a cumplir y nos va a proyectar luz en su salvación hacia nosotros, en la vida que nos tiene para nosotros. Para que nos dé tiempo a desarrollar las bases mínimas que yo quiero que veamos, entonces vamos a saltar un poquito. Ahora ya se nos habla cómo Israel ya se prepara para morir en los últimos versículos, el versículo 48, versículos 21 y 22. Las últimas palabras que aparecen en este capítulo es cuando habla de que yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual yo tomé de mano del amorreo con mi espada y mi arco. Y es unas palabras que a mí me chocaron mucho, cuando empecé a analizarlas seriamente, porque esto no es cierto en un sentido literal, no se cumple. ¿Cuándo Israel ha conseguido esta tierra con espada y con arco, que ahora puede dar a su hijo José? Bueno, en la persona de sus dos hijos, de Efraín y de Manasés. ¿Cuándo ha ocurrido esto? No será en el capítulo 33 del libro de Génesis, que ya vimos, ¿no? Allí donde el propio Israel lo que hizo fue comprar, no conquistar con espada y arco. Lo que hizo fue comprar una porción del territorio allí en Siquem, donde por cierto luego será enterrado el propio José cuando sus huesos sean llevados en el Éxodo. Porque una cosa que es comprada, evidentemente no necesita ser conquistada, es comprada, es un derecho legal que se posee. Tampoco podemos pensar que fue conquistada porque en el capítulo 34 se nos habla del desagradable episodio de la violación de Dina y cómo Simeón y Leví pasan a cuchillo a toda la ciudad de Siquem. Bueno, ahí podríamos decir, bueno, pues ahí conquistan la ciudad, pero tampoco, porque ahí se apartaría todo concepto de gracia, donde Dios da la tierra y en el que el mérito humano no existe. Ahí sí que se podría decir, no, ahí son los hombres los que han conseguido conquistar esa porción de la tierra prometida. ¿Y qué ha quedado? De hecho, esa porción de tierra luego se va a perder. Cuando se van a Egipto toda la familia, los siquemitas se van a volver a apropiar de esa tierra, como creo que ya os hice referencia en alguna clase anterior, ¿no? Entonces, ¿cuándo se ha cumplido esto de que Israel conquista con espada y arco? No, lo que está Israel es proyectándose hacia adelante, en fe. Él ya ve el cumplimiento de lo que va a venir en la conquista. Antes sí que tenían esa tierra concedida de una manera legal y pacífica y como un medio de gracia. Después la van a conquistar como un medio de juicio de Dios hacia los cananitas y que va a dar de manera soberana a los hijos de Israel. Esta referencia entonces es claramente profética, no es histórica todavía, porque aún no se ha cumplido. Y cuando ya ha conseguido recoger y proyectar esta adopción hacia Efraín y Manasés, es cuando llama al resto de los hijos y a cada uno, de acuerdo a su carácter y a su historia y a sus circunstancias, le va a proyectar una bendición. Una bendición y una profecía. Todo ello está recogido de una manera global, digamos. Y entonces llegamos al capítulo 49 y llama la atención que va yendo hijo por hijo. De hecho, el versículo no lo podemos leer, pero yo cuento con que ya lo habéis hecho y que lo volveréis a hacer, ¿no? Pero os dais cuenta que el versículo 28 dice:
todos estos fueron las 12, después de dar la profecía hacia todos los hijos, le dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Es decir, a cada uno está dando una bendición. Sin embargo, cuando leemos las bendiciones, nos damos a veces cuenta de que hay algunas que son muy claramente positivas y hay otras que nos cuesta encontrar la bendición por algún sitio, ¿no? Porque cuando está refiriéndose, por ejemplo, a su hijo Rubén, por empezar por el primero, fijaos lo que le dice: tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Parece casi una maldición en vez de una bendición, ¿no? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado, y entonces lo que hace es recordarle un pecado. Qué forma más curiosa de bendecir a un hijo, ¿no? Pero es que agarrados, cuando coge a Simeón y Leví, los pone firmes, porque no les perdona lo que hicieron a la ciudad de Siquem, a propósito del episodio que os he mencionado de Dina, en el capítulo 34. Entonces les dice, fijaos cómo empieza: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, no se emplea la palabra, no bendito, sino maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. En fin, a mí las demás son un poco más fáciles de encajar ya, ¿no? Pero estas primeras, sobre todo, son bastante, con el aspecto negativo bastante señalado. ¿Y qué nos está indicando esto? Porque esto parece entrar en clara contradicción al versículo 28, donde dice que los bendijo a cada uno con su propia bendición. No habla de nada de maldición, habla de bendición. Pero sin embargo, empezamos y son bastante negativas. Una cosa muy interesante que yo os invito a meditar despacio de este capítulo es, cuando lo leáis ya más despacio y completo, es que veáis cómo hay una cierta evolución en estas bendiciones. Y sí, son bendiciones también las de Rubén, Simeón y Leví, ¿eh? Ahora, con la de Judá es claramente positiva, ahí no hay referencias negativas. Es absolutamente positiva y una bendición en el sentido, digamos, libre de obstáculos, de la palabra. Y precisamente hay una referencia aquí en la bendición de Judá a Silo, que para la mayoría de comentaristas es una clara referencia al Mesías, No será el cetro quitado hasta que llegue Silo. Silo aquí, pues hay muchas formas de entenderlo. Hay quien entiende o lo traduce como una especie de referencia a un descendiente, al enviado, aquel a quien le corresponde el cetro, el que da descanso, pero básicamente se refiere, y la mayoría están de acuerdo en ello, en que se refiere a una profecía acerca de el Mesías que vendría. Y de hecho, el reino de Judá, pues durante toda su historia, sabéis que los reyes que tuvo siempre eran de la tribu de Judá, de la casa de David. Y cuando tuvo gobernadores o tuvo sacerdotes más adelante en su historia, estos sacerdotes eran sumos sacerdotes, pues eran levitas, pero arraigados en la tribu de Judá. Básicamente siempre estaban relacionados. Incluso el propio Herodes, que era idumeo, era de religión judía. Y cuando ya por fin con Arquelao en el año sexto se llegaron los romanos y pusieron gobernador romano, a esas alturas ya había llegado nuestro Señor Jesucristo. Entonces la profecía de Judá aquí, con la referencia a Silo, sí que se cumple realmente. Pero lo que yo quería señalar, esto era un breve paréntesis, era el aspecto positivo de esta profecía, en la que parece que lo más negativo ya ha quedado atrás a partir de la referencia a Silot y con la tribu de Judá. Y en adelante sí que van a haber todavía algunas referencias negativas y positivas juntas, pero cada vez más positivas. Y los últimos hijos de Israel tienen referencias positivas, absolutamente positivas. Cuando termina ya con José y Benjamín, Con José se va a detener, igual que con Judá. Esto es muy significativo. Con los demás hijos va a ser más breve, pero es muy significativo porque se contrastan estas ideas de positivas y negativas. ¿Qué nos enseña esto? O qué, por lo menos, qué es lo que el Señor ha puesto en mi corazón con referencia a estos aspectos que se contrastan, positivos y negativos? Pues mirad, aun siendo negativos algunos aspectos, no dejan de ser bendiciones. Porque, por empezar por Rubén, que hemos mencionado antes, lo que se destaca sobre todo es Rubén, que quiere decir, como sabéis, es vete el hijo, hace referencia al hijo. La profecía está, como en todas las profecías, va a aparecer asociación con el nombre y el carácter de cada hijo de la tribu con la propia bendición. Y la bendición de Rubén consiste en lo que se destaca, en lo primero que se destaca de Rubén.
tú eres mi primogénito, eres mi fortaleza, el principio de mi vigor, eres mi primer hijo, es verdad, vas a perder esa posición, pero no dejas de ser hijo. Y ahí está la bendición. A pesar del pecado, sabéis que pues Rubén se acostó con Bila, ¿no? La sierva de Raquel. Pero a efectos legales era la mujer de su padre. Entonces, eso es un pecado que le hizo perder toda la legitimidad a Rubén como primogénito. Y de hecho, él perdió, incluso podríamos decir casi el respeto del resto de sus hijos. Fijaos que no le hicieron ni caso cuando el episodio de José, que lo querían matar, y a duras penas consiguió que lo metieran en el pozo, y al final que evitó que derramaran la sangre fue Judá, que es el que va a ser depositario de la promesa, del núcleo de la promesa. Y con la referencia a Sirot aquí, en el capítulo 49, queda subrayado todavía más. Entonces, Rubén, su posición de hijo, a pesar del pecado, no la va a perder. Sin embargo, el pecado tiene consecuencias, y eso no borra ni siquiera la bendición. Y esto es muy importante. Esto es una idea que también se va a destacar con los propios hijos de Simeón y Leví, que fueron los que pasaron a cuchillo vilmente, a traición, con engaño, a toda una población, y que comprometió la presencia de la familia en la tierra prometida, y que el propio Israel tuvo que apartarse de allí, irse como huyendo, y además enfadado con sus hijos, evidentemente. Bueno, pues esto él lo tiene presente a la hora de bendecirlos. Sí que los bendice, sin embargo pronuncia incluso esta maldición, maldito su furor. ¿Dónde está aquí la bendición? Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. ¿Dónde está aquí la...? Bueno, pues aquí se destacan dos cositas. En primer lugar, se nos habla del peligro de la visceralidad, de la venganza, que eso no es bueno, ni siquiera dentro del pueblo de Dios. No es bueno, y Dios no desea eso. Que luego Dios emplee estas circunstancias negativas para llevar a cabo sus propósitos es otra historia, pero Dios no quiere contar con eso. Otra cosa es que nosotros le hagamos contar con eso. Pero de hecho la bendición aquí está recogida porque los que reciben maldición aquí no son Simeón y Leví, sino su pecado. Sus acciones. Sus acciones. El furor, la ira, el pecado, no los pecadores. Y aquí está la bendición recogida. Bueno, obviamente no hace falta que destaquemos aquí la idea de que todas las bendiciones que se proyectan en este capítulo 49 nos están vistiendo a nosotros. Y cada hijo de la tribu nos está mostrando un perfil, que es nuestro propio también. Y aquí hay una distinción muy clara entre el pecador y el pecado, que nosotros a veces olvidamos. Cuando lo proyectamos hacia otros, incluso cuando lo proyectamos hacia nosotros mismos. A veces nosotros mismos, como siempre nos movemos en extremos, nos pasa, pues nos vemos muy viles y muy mal, y esto sí que no me lo va a perdonar el Señor, y no sé qué. Dios siempre distingue, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, siempre distingue el pecado del pecador. Pero ya hemos visto cómo la bendición no quita la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado aquí viene manifiesta en el hecho de que ni Simeón ni Leví van a heredar un territorio en el tiempo. Al final van a ser absorbidos, van a desaparecer. Ahora también es muy significativo como Simeón va a ser absorbido por Judá. Sabéis que su porción le tocó dentro del territorio de Judá, pero luego acabarían siendo absorbidos y desaparecerían como tribu. Y el propio Leví también va a desaparecer en un sentido, porque va a ser disperso en todas las tribus a través de, pues eso, de su ministerio sacerdotal. Su maldición va a ser truncada en bendición al final. Ya luego eso nos lo va a explicar más adelante Moisés en el episodio que vendría con cuando el becerro de oro, ¿os acordáis? Y la tribu de Leví se puso del lado de Moisés y tuvo celo por Dios. En cierto sentido se va a redimir ahí, y la maldición va a ser truncada en bendición, a través de un ministerio, de un servicio, que va a ser el servicio sacerdotal nada menos. Y va a ser como el pueblo de Dios que va a pecar frente a Dios, va a poderse acercar a partir de entonces a través de esta tribu, la de Leví. Pero esta tribu de Leví, aparte de las ciudades refugio, de las ciudades levitas, no va a recibir heredad. Y esto también es fiel cumplimiento de la profecía de Jacob. Os dais cuenta que hay aquí madera para ir desarrollando con cada hijo, pero yo os voy apuntando. Judá recibe todo bendición, alabanza, confesión significa su nombre, va a recibir la alabanza de sus propios hermanos, y además si analizamos la historia del libro de Génesis, lo poco que hemos visto y lo mucho aún que nos queda por ver del libro de Génesis, vais a dar cuenta que aquí Judá está siendo reconocido por cómo Dios lo ha utilizado. Incluso en sus aspectos negativos. Dedicamos una clase a ver un poquito el episodio de Judá con Tamar,
Ahí Judá no se portó todo lo dignamente que cabría esperar, y sin embargo al final aún se recoge a través de Fares esa esperanza que siempre el libro de Génesis nos está proyectando hacia adelante, ¿no? Zabulón, en puertos de mar habitará, será puerto de naves y su límite hasta Sidón. Esta es una de las profecías más difíciles de interpretar. Aquí no hay manera que se pongan de acuerdo los historiadores y los estudiosos del tema, los teólogos, porque realmente Zabulón, la heredad que recibió, no tenía puertos de mar. Zabulón recibió una heredad que estaba entre Aser, que ese sí que estaba, tenía la ciudad de Tiro, Aser tenía la costa del mar Mediterráneo. Luego venía Zabulón, estaba Isaacar al lado, y luego tenía Neftalí al otro lado. Entonces, entre Aser, que tenía el mar Mediterráneo, y Neftalí, que tenía el mar de Galilea, pues ahí dentro estaba, sin salir al mar, precisamente la tribu de Zabulón. Entonces, aquí es un poco difícil de interpretar. Pero, bueno, yo, personalmente, Zabulón, que significa habitación, morada, pues me sugiere la idea de cómo apunta a una posición cobijada, que es tal cual la que tiene en el centro de Israel. Es una posición estratégica, es una posición comercial además que se beneficia porque es un sitio de paso obligatorio. Entonces sí que se puede beneficiar en cierto sentido del tráfico marítimo que tiene que pasar por ahí, por el medio necesariamente. Entonces, esta bendición se refleja en el asunto de la capacidad de influencia que tendrá esta tribu y de abundancia de la que va a disfrutar. Aquí está recogida la bendición. Si lo queréis espiritualizar un poquito esta profecía, pues nos habla en un sentido de que literalmente, si queremos forzarla, que yo no soy muy partidario de hacerlo, pero nos puede proyectar el aún no. Es decir, tiene esta promesa que aún no se ha cumplido, por tanto, otra vez nos apunta hacia adelante. Podemos pensar, como algunos piensan, que de hecho sí que recibió porciones en la costa, pero que luego los límites fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Y entonces, el propio profeta Isaías, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, pudiera dar pie a pensar que Zabulón y Neftalí habla de que eran camino al mar, pero esto también puede ser lo primero que os he dicho, que eran camino al mar, no que tuvieran acceso al mar, con el profeta Isaías. También Mateo 4, en los versículos, creo que son 12 al 16, por ahí, nos habla de Capernaum, y Capernaum se nos habla de una ciudad marítima situada en la región de Zabulón y Neftalí. Zabulón, región marítima, tal. Pero eso puede hablarnos de cercanía, no necesariamente de... Y sí que Moisés nos habla en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, versículos 18 y en adelante, como lo que os he dicho, en lo que yo sobre todo me inclino y en lo que a mí me edifica realmente esta porción. Y es como Zabulón tenía una posición estratégica y que ahora iba a ser beneficiaria de los tesoros del mar, de sus vecinos, podríamos pensar, tanto del mar Mediterráneo, que ahí fijaos que estaba nada menos que Tiro, cerquita, su influencia podía llegar hasta Sidón, aunque ya cayera fuera, y también con el mar de Galilea. Es una posición estratégica. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombre para llevar y sirvió en tributo. Bueno, Zabulón, todo yo lo he visto como una proyección positiva, de bendición, ¿no? No hay referencias negativas, no hay referencias a pecados pasados, bueno, como en la de sus hermanos anteriores de Rubén, Simeón y Leví. Pues Zabulón, aspecto positivo. Isaacar sí que tiene aquí un aspecto negativo, pero no es de algo que ha cometido, sino que va a cometer. Parece que nos proyecta hacia adelante, de algo que va a cometer como un pecado hacia adelante, ¿no? Que va a cometer todavía, como que Dios ya está preveyendo, le está dando la bendición, y esta bendición es incondicional a pesar del pecado que va a cometer. ¿Cuál es el pecado de Isaacar? Bueno, pues en primer lugar nos centramos en el aspecto positivo que todas las profecías de los hijos de Israel tienen. Bajó un poco la guardia. Exactamente. El aspecto positivo es que es fuerte, tiene una posición de seguridad en sí mismo. Acordaos que Isaacar significa hombre de salario, de recompensa, asociado a fortaleza, pues nos habla de esa posición de fortaleza que os digo, ¿no? Pero esa posición puede dar lugar a un peligro, que es el de la falsa seguridad. Cuando nos centramos en el don, o nos centramos en la bendición, y nos descuidamos el aspecto de la lucha que debemos de mantener en este mundo todavía. Entonces, sí que hay una referencia aquí negativa cuando se nos habla en proyección futura de que bajó su hombro, y al final, por culpa de bajar la guardia, va a convertirse en siervo. Va a ser como el asno, que es fuerte y sin embargo es un siervo, sirve para trabajos de labranza, para trabajos agrícolas, es decir, pudieron disfrutar de una posición
de gran dignidad y de fortaleza, va a ser utilizado, digamos. Que sirvió el tributo. Exactamente, y sirvió el tributo, etcétera, etcétera. Bueno, en un plano histórico es porque es una tierra rica y sí, de ahí van los reyes a conseguir mucha recaudación y todo. Pero en un plano histórico, en un plano más que nos alcanza a nosotros más claramente, más directamente, pues proyecta este cuidado con bajar la guardia. Se nos llama a, pues eso, a perseverar en la guardia. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Como una de las tribus de Israel. Es una referencia muy interesante, una frase en la que merece la pena detenerse. ¿Por qué tiene que decir eso de Dan? Pues porque Dan es hijo de una sierva. Podría haber en un sentido complejo de que no es hijo de una mujer de primera línea, sino que es de la sierva, una de las concubinas de Israel, ¿no? Sin embargo, la posición de Dan es a los ojos de Dios como de un hijo más, en igualdad de condiciones. No importa su origen. Aunque sea hijo de una sierva, su posición es como el resto. Y es una posición, Dan significa el juez o el que juzga, es una posición de dignidad y de autoridad. Por eso juzga como el resto, digamos. Es una posición de olvidar orígenes, de romper con el pasado, del origen natural, y ahora ha sido colocado en una posición de gran dignidad. Por eso nos habla de esa posición. Hay referencias negativas también porque a mí el animal que se menciona en estos reptiles a mí me dan yuyu, sobre todo porque en el capítulo 1 precisamente el animal que ha usado Satanás para llevarnos al pecado es precisamente la serpiente. Entonces, la serpiente siempre tiene connotaciones negativas para nosotros, incluso fuera de la cultura bíblica, porque ahí queda el deje histórico que en el subconsciente todos arrastramos, creyentes y no creyentes, de aquel episodio histórico. Entonces, Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Podría referirse a la capacidad guerrera que tiene la tribu de asaltar a sus enemigos, de su habilidad, de su estrategia, su invencibilidad. Muy bien, todo eso está muy bien, pero es un aspecto un poco como que fallan aquí, ¿no? Un poco negativo, no sé, tiene ese saborcillo que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. De maneras indirectas hace caer a su enemigo. ¿Os dais cuenta? Pero de todas formas, en todas las estrategias hace falta un poquito de astucia, Bueno, eso es lo que fue utilizar en la conquista también, ¿no? Pero vamos a quedarnos en el nivel en el que estamos. Y en ese nivel es muy interesante la última frase que dice, refiriéndose a esa bendición a Dan, el propio Israel. Dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Parece como que es una inserción esa frase que no casa en la profecía, que explica el episodio de dificultad que se va a ver enfrentado Dan como tribu. De hecho, el propio Dan primero se asentó en la zona filistea y luego tuvo que emigrar al norte, lo sabéis, ¿no? Es una tribu que tuvo que recorrer porque tuvo dificultades para asentarse. Entonces, hay una referencia aquí a la dificultad que tendría que enfrentar esta tribu, pero también, otra vez prestando hacia la esperanza, esta referencia a esperar en Dios, la victoria final. También en el plano de juzgar o de posición en la que los hombres podemos juzgar y podemos llegar a errar y apartarnos, o sea, esa capacidad o ese peligro que existe en este don, que será el hombre de poder juzgar. Aquí yo me acuerdo de que el Señor nos ha prometido que vamos a ser reyes y sacerdotes y que vamos a juzgar. Pues, sin embargo, la referencia aquí final a salvación, tu salvación esperé, el Salvador, se nos habla de que a través de este Salvador es como no podemos fallar. Entonces, quiero decir, esto hay que trabajar, os he dado nada más que las bases. Hay una parte en la que si se queda el hombre solo, al final se aparta de su misión o del don, y hay otra parte en la que, puesto en la salvación que esperamos en Dios, ahí sí que hay victoria, aquí apuntada. Victoria final en el propósito que se nos proyecta aquí, con el nombre de Dan. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Siempre se nos está proyectando otra vez hacia la conquista, ¿no?, de la tierra prometida, hacia el que se va a poseer la tierra, aunque se nos proyecta esta lucha que va a ser necesaria. Gad, que significa una multitud, fortuna, aventura, multitud. Este aspecto del nombre de Gad casa muy bien con la profecía porque se nos dice que ejército, multitud, Gad, ejército, lo acometerá. Se nos habla otra vez de dificultades iniciales en la vida del creyente, más él acometerá al fin. Se llama a perseverar hasta el fin en la lucha. Entonces hay una referencia aquí negativa de dificultades, pero victoria final prometida.
Aser, que significa alegría, feliz, bendición, fijaos qué pertinente con la profecía de Israel, sustancioso, asociado al nombre de Aser. Aser será sustancioso. Todos reflejan el carácter del nombre y de la personalidad de cada hijo. Sustancioso, y él dará deleites al rey. Aquí ya no hay referencias negativas. Estas referencias negativas ya han quedado atrás con Gad. A partir de ahora todas van a ser positivas, desde Aser hasta Benjamín. Hay una gradación de los aspectos negativos que cada vez son más positivos hasta el final. Aser ya es claramente positivo, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Se nos habla del aspecto de bienaventuranza, de gozo, de estabilidad, de seguridad, paz. Neftalí, que es hijo de Bila también, igual que era Adán. Neftalí, cierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Aquí ni siquiera hay referencias ya a luchas, ¿no? Se nos habla más bien, se nos sugiere la idea de prados apacibles, cierva suelta. Es el aspecto de lucha, que quiere decir el nombre de Neftalí, que está asociado a ese nombre, pero lucha asociado con este aspecto de la profecía que viene con la idea de un espíritu libre y sabio, ¿no? Cierva suelta, dichos, proverbios. Todo esto se asocia a la idea de la paz perfecta. Paz perfecta. Todo esto no hace falta que lo desarrollemos, ¿verdad? Con la idea del Evangelio. De cómo se nos proyecta aquí. Bendición. Luego viene la que se detiene más, que es con José, igual que se ha detenido con Judá. Con José se desdobla la bendición de José en sus dos hijos, muy pertinente porque han sido adoptados y están en plan de igualdad. Entonces no se menciona el nombre de Efraín y de Manasés, y sin embargo sí que se nos muestra su nombre a través de esta bendición de José. ¿Dónde se nos muestra? Pues cuando se nos dice que José rama fructífera junto a una fuente. Fructífera es precisamente el nombre de Efraín, fructífero. Rama fructífera cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Se nos habla de, pues eso, gran multiplicación, fructificación, riqueza, abundancia, todo esto, que es el nombre que le puso José cuando nació y asoció esa circunstancia con Efraín. También se refiere a Manasés cuando habla en el versículo 23 de le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y en fin, empieza aquí a desarrollar la profecía y se nos habla de la vida de José, las dificultades que ha enfrentado, las amarguras que ha enfrentado, pero llega un momento en que todo eso va a quedar atrás y se va a olvidar. De ahí Manasés. Por eso en la última parte de la profecía se dice: hasta el término de los collados eternos, que palabra más interesante, serán sobre la cabeza de José. Aquí se nos está hablando de gloria, evidentemente, se nos habla de olvido, proyectándonos hacia la eternidad, hacia el futuro, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. El que fue apartado fue el propio José, pero ha sido apartado, digamos, del resto de los hombres para ser salvo. Entonces, todas, como os digo, son proyecciones hacia nosotros mismos. Y la última, que es también positiva, archipositiva, es la de Benjamín, donde se nos habla de que es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. ¿De qué aspecto positivo nos está destacando aquí la idea de Benjamín, que significa ir con la mano derecha? Hace referencia a posición de gran privilegio, que es realmente la posición que ocupa Benjamín en toda su historia con su padre. Pues habla de una vida victoriosa, pero no ya futura, sino ya aquí y ahora. Por eso habla de que a la mañana ya vence, retendrá su presa. Él no es la presa, él hace presa. Y a la tarde, proyectándose hacia lo que viene después, todavía sigue siendo victorioso. Es más que vencedor Benjamín, ¿vale? Entonces aquí se proyecta esto. Y terminan todas las profecías a partir del versículo 28, haciendo una referencia a ya la despedida final y la muerte física de Israel. Por eso dice: todos estos fueron, lo que os he leído antes, los hijos, y a cada uno os bendició con su propia bendición, es decir, a cada uno, a los que pecaron también. Bueno, en realidad, históricamente pecaron todos, pero se destacan los pecados de algunos nada más, para destacar algunos aspectos nuestros. No pretende agotar todo. Y fijaos que la cueva de Macpela, donde quiere ser enterrado Israel, estoy en el versículo 30, la cueva de Macpela se nos dice hacia dónde está orientada, hacia el oriente. El oriente siempre es el lugar de la espera, donde esperamos que salga el sol. Es el lugar, otra vez, la idea de la esperanza. Estoy insistiendo mucho en la idea de la esperanza porque es la idea que está insistiendo mucho el libro de Génesis hasta el final, hacia donde está proyectándonos. Entonces, es una expectativa. Por eso quiere ser enterrado allí en un sentido figurado.
Y también quiere ser enterrado allí porque esa es la tierra prometida. Egipto no es la tierra prometida. E Israel, aún después de muerto, espera el cumplimiento de la promesa. Aún después de muerto. Por eso le hace jurar, como ya también hemos apuntado en alguna ocasión, a su hijo José, que una vez muerto, él tiene que ser enterrado allí. Esto va a venir siempre reforzado en el capítulo 50, cuando se emplea una palabra mucho. Aquí en el capítulo 50, y con esto ya lo vamos a ir concluyendo, se nos habla de dos muertes en el capítulo 50. La muerte de Israel, el entierro de Israel, mejor dicho, porque la muerte ya ha sido anunciada en el versículo 32 del capítulo anterior, 49, y expiró y fue reunido con sus padres. Y ahora en el capítulo 50 se nos habla del entierro, de todo lo que acontece en el entierro de Israel, y a partir del versículo 15 se nos habla de la muerte de José. Entonces, cierto, hay dos muertes, pero son dos muertes bien distintas. Y esto viene por el tono y las palabras empleadas en cada una de las muertes, que otra vez nos recoge la idea con la que hemos introducido la clase hoy. Fijaos, aun sin leer el capítulo completo, sí que voy a hacer referencia a algunas palabras. Capítulo 50, empezamos en el versículo 1, y fijaos. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. ¿Vale? Se nos habla de un gran afecto en primer lugar. El gran afecto va a recoger toda esta porción del entierro de José. Se nos va a manifestar de parte de José y los egipcios a través de José gran afecto, gran apego hacia Israel. Pero fijaos, embalsamar es una palabra importante en todo el capítulo, en todo, no solo en la porción del entierro de Israel. También la palabra embalsamar va a aparecer con la idea de José. Embalsamar es una palabra que nos proyecta hacia adelante. Los propios egipcios, aun siendo paganos, también creían en la otra vida. Es una expectativa, una espera. Necesitaban conservar el cuerpo porque iba a ser utilizado en la otra vida. Entonces lo embalsamaban. Al principio solo se embalsamaban a los faraones, a los reyes, que tenían mucho, y a los personajes con mucha capacidad, ¿no? Luego más adelante se fue extendiendo un poquito y a los que tenían medios, pues querían también ser embalsamados y se fue, digamos, extendiendo. Pero la idea siempre es la misma, la de una espera para en la otra vida utilizar este cuerpo, ¿vale? Entonces lo embalsamaban. Esta costumbre egipcia es aprovechada en el pasaje para hablarnos precisamente de esta idea, que Israel ha muerto, pero este no es el fin, embalsamar. Pero fijaos, luego se nos habla de cómo Israel recuerda que le hizo jurar que iba a morir, se emplea la palabra morir, se habla de la palabra de sepulcro en el versículo 5, otra vez se vuelve a hablar de sepulcro en bocas del faraón en el versículo 6, otra vez se habla de sepultar en el versículo 7, luego se habla de un escuadrón muy grande que nos vuelve a retomar la idea del afecto, en el versículo 9, endecharon, duelo, grande, muy triste lamentación, duelo, versículo 10, llanto, versículo 11, llanto grande otra vez en el mismo versículo, Abel Mizraim, que nos evoca otra vez la idea del llanto, del gran duelo otra vez, en el versículo 11 todavía, versículo 13 sepultaron, versículo 13 sepultura, versículo 14 la última palabra precisamente sepultado. En fin, son siempre referencias un tanto lúgubres, ¿no? Negativas, de duelo, de entierro, muy propias de lo que nos está expresando. Pero, ¿de qué nos ha hablado toda esta porción del entierro? Pues en primer lugar, como hemos dicho, de gran afecto, en segundo lugar, de gran impotencia también, porque básicamente ese gran afecto no puede retener a Israel. Israel se ha ido, se va. Israel ha cumplido su misión. Gran impotencia frente a la muerte, a la inevitable muerte. Se nos habla de embalsamar, como os he dicho, que apunta a todo esto. Gran duelo, gran llanto, en fin. Podríamos redundar porque la porción no hace más que redundar en esta idea siempre. Quiero que quede bien marcada. Y esto nos recuerda mucho la muerte de Jacob como la ley, digamos, como la antigua dispensación, ¿no? Eso es lo que ya tiene que quedar atrás, aunque queda apuntando hacia lo que todavía tiene que venir. Por eso ese embalsamiento, por eso ese hacer jurar a José, toda esa idea que ya ha sido asentada antes. Sin embargo, la muerte de José nos va a evocar más la idea de, como tipo del Señor Jesucristo, que ha sido durante toda nuestra historia, hacia el Nuevo Testamento. Por eso, al gran afecto y gran impotencia y gran duelo y gran llanto que se nos ha destacado en el entierro de Israel,
va a contrastar la idea de, en principio, un gran temor, que es el gran temor que sentían incluso los propios pastores cuando recibían la anunciación, o el gran temor de aquellos que no conocían, ¿y quién es este que habla? El Señor Jesucristo. Un gran temor, pero a causa de desconocer el gran amor que encierra el corazón de José. Entonces los hermanos, cuando ya se ven sin la protección del padre, del padre natural, pues se quedan frente al hermano que es José y dicen, ahora José es cuando se va a vengar. Antes se ha retenido por amor a su padre, ahora es cuando se va a vengar. Ellos desconocen lo que hay en el corazón de José. Por eso José les tiene que corregir con un gran afecto. Pero un gran afecto ahora que parte de dentro hacia afuera, ¿vale? Del corazón de José. No lleva la dirección contraria, digamos, que hemos visto en la porción de antes. En la porción de antes nos hablaba de un afecto de parte de los hombres hacia el que se iba. Ahora no, ahora es un gran afecto del que se ha quedado hacia los que se quedan, que es de José hacia sus hermanos. Gran amor, que contrasta con el gran duelo, y gran esperanza, con la que se proyecta la muerte de José, que también es embalsamado, lo meten en su caja, en sus huesos, y tienen que estar ahí como testimonio, 360 años todavía, testimonio de que ese no es el destino final de los hijos de Israel. Y cuando los hijos de Israel iban a sufrir la esclavitud, tendrían que mirar a ese cofre de los huesos de José, donde él ya apuntaba que ellos tendrían que salir alguna vez de allí. Y ellos esperaban que llegara el Salvador. Entonces, ese es el sabor, y con eso ya tenemos que ir concluyendo, con el que se nos va a quedar el libro de Génesis al final, con una gran esperanza. En las últimas palabras, vivió 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd de Egipto. ¿Por qué se molesta decir eso, que fue puesto en un ataúd y lo embalsamaron? Porque queda ahí a la espera de que lo transporten, porque José también hace que los demás tengan que recordar que tienen que llevar sus huesos hasta la tierra prometida, donde finalmente sería puesto en Siquem, enterrado allí en Siquem. Es una historia muy enriquecedora que nos habla de la importancia de la promesa y de cómo debemos de retenerla a pesar de las circunstancias. Hemos pasado por muchas circunstancias con la vida de José, circunstancias que nos resuenan mucho a nuestra propia experiencia muchas veces. Ha habido momentos de mucha incomprensión, ha habido momentos de mucho aislamiento de parte de José frente a sus hermanos, frente a los propios egipcios. José también tendría enemigos dentro de los egipcios, incluso en su posición alta. Pero hemos visto una estabilidad en base a la promesa, en base a los sueños, en base a la revelación recibida, que también nosotros hemos recibido, con la que el libro de Génesis nos ha dejado preparados. A partir de ahora lo que tenemos que estar a la expectativa de recibir la gran salvación que Dios va a operar a través de los milagros. Aquí hemos visto un Dios en nuestra historia, un Dios que está un poco escondido, entre bambalinas, detrás. Sabemos que es un Dios que siempre ha intervenido, pero no es un Dios de grandes milagros. Ha habido momentos puntuales de revelación a los padres, pero no en la vida de José, no en la vida de la familia de Jacob. Ahí es un Dios que ya el libro de Génesis nos ha dicho que es un Dios que no siempre interviene como lo va a hacer con Moisés, por ejemplo, o como lo ha hecho con Noé antes. No es un Dios que siempre utiliza grandes efectos milagrosos, impresionantes, no. Es un Dios que a veces parece que se ha olvidado de los hombres. Sin embargo, algo que nos ha remarcado bien la historia de José es que Dios ni por un momento se ha olvidado de los hombres, ni de cumplir su promesa. Es un Dios que es fiel y poderoso para guardarnos y para llevar a cabo lo que ha dicho que va a llevar a cabo, trayéndonos la vida eterna. Pues así termina el libro de Génesis. Yo sé que hemos ido muy deprisa, comentáis lo que queráis comentar y luego nos despedimos con las el significado de los 70 días de luto, ¿qué significaría? Los 70 días de luto y los 40 previos de... Eso era muy... No. En los egipcios lo oficial era 40 días preparando y luego 70 de duelo. Eso era la costumbre egipcia. Y luego más días cuando ya lo llevan el cuerpo a... Sí, pero eso ya es el traslado y posterior. Pero digamos la ceremonia típica de los egipcios era eso. Los 70, ya explicamos el 70 cuando nos referíamos al número de los que descendieron con Jacob a Egipto, eran 70, un número absolutamente artificial, no fueron 70 literalmente los 3 descendieron, sin embargo la Biblia nos dice, bueno, 66 por aquí, ahora dice 70 por allá, en el siglo siguiente. 70 es un número que ya explicamos con el 7 por 10, ese es un número que habla de la idea de completo, una idea de perfección, 7 perfección espiritual, 10 estándar divino cumplido, orden divino,
10 mandamientos, siempre os menciono ese claro ejemplo porque es el que más desbarata las dudas, ¿no? Cuando hablamos de las 10 plagas de Egipto, un juicio perfecto de parte de Dios hacia el pecado, pues 7 por 10 habla de perfección. Es un tiempo de duelo cumplido de una manera perfecta, es un duelo perfecto, es un gran duelo, es un duelo, pues eso, que lo abarca todo, digamos, que trata de expresarlo todo. José, que fue un representante para los egipcios, pues mira, tú no tuvo nada. Cuando dice, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? Dice, hasta 70 veces 7. Eso de que... Si no, de 70 es muy... Eso de que con José no hicieron nada, eso es una opinión, porque la Escritura, el hecho de que no diga que con José guardaron 70 días de duelo, no quiere decir que no lo hicieran. Quiere decir que el interés de la Biblia es que nos centremos en el duelo de Israel y en la esperanza de José. Por eso con José no se hace tanto énfasis en el aspecto lúgubre del entierro, sino que se nos proyecta hacia adelante. Por eso, cuidado, que la Biblia, los silencios de la Biblia no quiere decir que es que eso no ocurrió, no, lo que pasa es que la Biblia lo que dice es que quiero que te fijes en esto. Entonces, cuando habla de, por ejemplo, la edad en la que murió José, porque dice 110 años, pues 110 años es el producto de multiplicar 10 por 11. 10 habla de esa idea del orden, de plenitud, digamos, en un sentido. El 11 ya vimos que es un número negativo, es un número de incompleto, no es el gobierno divino, que es el 12, ni es el orden proyectado en el 10, es incompleto, 11. 10 por 11 es una edad en la que es cortado José en su vida aquí. La edad de nuestro Señor Jesucristo cuando murió, 33, 3 por 11, fue cortado, digamos, cortado. Pues eso, cosas. Pero... Bueno, Rubén.